Hola, buenas tardes, estimados amigos, amigas. Bienvenidos a su programa Misión Mundial, un programa que da cuenta del acontecer global y su conexión directa con nuestro país. Hoy tenemos un tema de gran relevancia, de palpitante actualidad, que es la Marina Mercante Mexicana, rentable y posible, como pregunta. Y para ello tenemos a un invitado de lujo, un invitado especial, una persona que ha dedicado gran parte de su vida al trabajo marítimo portuario en este país. Lo hizo como legislador en el Congreso de la Unión, siendo diputado federal. Lo hizo como integrante de la Comisión de Marina, también de la Cámara de Diputados. Fue director general de Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y un agente que actualmente se dedica, es socio director de la empresa Inteligencia Marítima, donde se dedican a prestar consultoría, asesoría en las diversas modalidades del transporte marítimo, el derecho y el transporte marítimo y sobre todo sus conexos. Decíamos, un tema importante, un tema relevante por historia. Las grandes potencias mundiales primero han sido potencias marítimas, desde los griegos hasta el momento que vivimos, donde países como Grecia, Japón, Noruega y Estados Unidos, que ha tenido un crecimiento impresionante, han privilegiado el trabajo marítimo portuario como base de la economía y sobre todo el comercio exterior. El intercambio mundial se da a través de la vía marítima en más de un 90%. Las propias Naciones Unidas, a través de la UNCTAD, ha firmado esta tendencia y hablando incluso del 91%. Pero ¿qué pasa en nuestro país? Nuestro país es uno de los países ribereños más importantes del mundo, con más de 11.540 kilómetros de litorales. Es el país que está situado entre las dos rutas marítimas mercantiles más importantes del mundo. Está situado entre los paralelos 60 y 30, donde se intercambian alrededor de 50 trillones de dólares al año. Es también considerado el segundo mercado potencial de transporte del mundo, después del sudeste asiático. Sin embargo, la flota mercante mexicana, parte de lo que es la Marina Mercante, sigue teniendo una exigua participación en el cabotaje o lo que es el tráfico costanero entre puertos mexicanos, pero en el tráfico de altura o internacional la participación prácticamente es inexistente. En los últimos años podríamos decir que habremos tenido 1 o 2 barcos en tráfico de altura, cuando México es uno de los países que realiza un intercambio mercantil más, de los intercambios mercantiles más importantes en el mismo planeta y sobre todo en América, 800,000 millones de dólares de intercambio. Sin embargo, todo el intercambio exterior, todo el intercambio mercantil con el resto del mundo, después de Estados Unidos, es vía marítima. El transporte aéreo no representa ni el 0.6% en términos reales, en términos de volumen y en términos de valor. ¿Por qué un país ribereño como el nuestro, que tiene los litorales más importantes de América, no tiene flota mercante y el conjunto de la Marina Mercante? Vamos a hacer una definición rápida. La Marina Mercante es el conjunto de la flota mercante, los puertos, la legislación nacional e internacional en la materia, las autoridades marítimas y portuarias del país, entre otras cosas. En este contexto, en este orden, mi estimado Tomás, ¿a qué se debe esa falta de vocación marítima, esa falta de participación de nuestro país en el concierto de las naciones vía marítima, siendo un renglón clave para la economía del país y para el comercio exterior del país? Antes que nada, muchas gracias por tu invitación y a mis queridos televidentes, muy buenas tardes. Miren, hay un gravísimo problema para poder desarrollar la navegación de altura en nuestro país. Y se llama fiscal. Esa es la única palabra básica para saber por qué nuestro país no ha podido crecer
en embarcaciones de altura. Y usted va a decir, ¿por qué fiscal? Porque nosotros tenemos una reglamentación en la cual considera gastos para los tripulantes. En los tripulantes está su impuesto sobre la renta, el Infonavit, el SAR y aparte el seguro social, pero agravado y agrandado por ser tripulantes y considerar a los tripulantes con una alta incidencia de accidentes. Entonces, eso era anteriormente, pero todavía sigue lastimando a esto. Pero si a eso le aunamos el pago del impuesto sobre la renta de los navieros, el pago del seguro de los navieros, y a eso le abonamos otros impuestos que cobra impuestos sobre la renta la Secretaría de Hacienda, vuelve imposible competir con los barcos de bandera extranjera. ¿Qué pasa con los barcos de bandera extranjera? Va un ejemplo. En Panamá. En Panamá el barco de bandera extranjera, que es panameña, ya no es bandera extranjera, es panameña, a lo mejor ni toca el puerto de Panamá alguna vez, pero resulta que el barco va a pagar un impuesto sobre la renta en base al tonelaje que pesa. Pero ya, es todo lo que paga. Claro. Es decir, si el barco perdió, ganó o desarrolló una gran cantidad de beneficio económico, al pueblo panameño no le importa, ni al fisco panameño. Tú pagas una cantidad fija y asunto solucionado. Todo lo demás es para el naviero, claro, para el trabajador. Ahora ya la bandera panameña ya paga buenos sueldos a los trabajadores de los buques. Antes no, antes pagaba bastante menos, pero ahora paga bien. Pero no tiene ninguna carga fiscal, ni tiene impuesto sobre la renta, no tiene Infonavit, no tiene SAR, no tiene X, Y y Z. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué sucede? Que al momento de entrar en competencia y poner a dos embarcaciones igual, resulta que una es más barata que la otra. Y para poder realizar comercio internacional, necesitas tener un costo internacional en tu costo de tu producto que estás transportando a través de un contenedor a nivel internacional. A nosotros, cuando estábamos en Marina Mercante y en la coordinación, nuestros puertos eran muy competitivos a costos internacionales. Estamos hablando de costos de hecho lo son. De hecho lo son. En la actualidad. Y siguen siendo. Es decir, no es motivo por lo que no desarrollemos la navegación de altura. Los costos de nuestros puertos son competitivos a nivel internacional, porque si no, ni siquiera llegarían nuestras mercancías. Entonces, claro, ¿por qué no podemos desarrollar la navegación de altura? La navegación de altura. Pero además se está señalando, retomando un poco lo que dices, el caso de Panamá es ilustrativo por varias razones. Primero, porque es pabellón de conveniencia, las flotas realmente son estadounidenses en su mayor parte, y occidental. Pero lo que señalas es fundamental, es decir, se compite contra flotas subsidiadas, contra regímenes legales que sí fomentan y promueven sus sectores, cosa que no hacemos nosotros. Es correcto. Es decir, nosotros somos un régimen fiscal financiero competitivo para poder impulsar y estimular una flota mercante de altura. Es correcto. Entonces, y ese es el contexto de la flota del tráfico de altura. Pero también, y es algo que veníamos platicando por el camino, que es muy interesante lo que hemos comentado, pero resulta que también en el cabotaje tenemos un serio problema, porque tampoco podemos decir que el tráfico de cabotaje, las embarcaciones que lo integran, son realmente mexicanas. Y hay una inversión importante de los empresarios en este sector. Ahí sería muy interesante que nos comentaras, ¿no? Fíjate que tienes mucha razón. Es decir, si tú pones a competir otra vez en materia de cabotaje, una navegación, un barco navegando, un barco de bandera extranjera que no puede haber, gracias a la ley de navegación y comercio marítimo. Y discúlpame que me eche... No, está muy bien, además bueno, es parte fundamental del asunto, porque pues, tenemos... Tu servidor fue uno de los principales diputados en haber realizado y promotores los cambios a la ley. Los cambios a la ley y dentro de estos cambios era restringir la navegación de cabotaje a embarcaciones nacionales. Claro. Y hemos logrado un objetivo. Se logró la reserva del cabotaje. De tener 50 embarcaciones, tenemos más de 400. Entonces, creo que lo hemos logrado. Claro. Pero, aún así,
Claro. las embarcaciones extranjeras haciendo algunos movimientos medio extraños, que si quieres entramos en ellos, logran tener bandera mexicana. Pero sí tienen que tener bandera mexicana. Y al tener bandera mexicana, tienen que pagar todos los impuestos mexicanos. Claro. Y los beneficios derivados, ¿no? Empleo. Es correcto. Todo el desarrollo. Todo lo que eso implica, de hecho, los ingresos mismos invertidos en las instalaciones para su ampliación, para un mayor acondicionamiento, tanto en los puertos como en el personal de a bordo, en el personal de tierra de a bordo en general. Entonces, es todo un beneficio que efectivamente está previsto en la ley. Es decir, la ley reserva el cabotaje a favor de mexicanos. Entonces, ¿cuál es la situación que tenemos aquí implícitamente en esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos teniendo una flota de cabotaje muy pequeña, muy exigua y infortunadamente manejada por brokers que hemos llamado abiertamente prestanombres u operadores que no son precisamente propietarios, ¿no? de las embarcaciones, salvando o pasando por alto una legislación que nos consta, aquellos que estuvimos desde la retaguardia viendo los cambios que ustedes hicieron, trabajo permanente hasta lograr que se reflejaran esos cambios en la ley, que se hicieran los cambios en la ley, y esto quedara a favor de mexicanos, la reserva de embarcaciones mexicanas, que implica, repetimos, empleos, seguros y una serie de beneficios, sobre todo evitar la fuga de divisas. Y aquí, ¿cuál sería el problema? Vamos a tratar de adelantar un poco antes de ir al corte, estimados amigos, amigas, esta parte de qué pasa con el cabotaje, porque adolecemos también de un problema. Tenemos un problema semejante al tráfico de altura. Al final no tenemos tampoco flota. ¿Es un problema de decisión de Estado? ¿O es un problema de falta de inversión? ¿O es un problema de una especie de submundo cultural, en el sentido de que aquellos que se han acostumbrado a ciertos privilegios no los quieren soltar? Tú señalabas el caso de los puertos. Efectivamente, los puertos mexicanos están a la altura de los estándares internacionales. El problema más bien es interno. Tenemos problemas de deseconomías de escala, pero esa es cuestión de otro programa. Regresando al asunto del cabotaje, ¿qué pasa no obstante tener un régimen legal que promueve el cabotaje, que restringe el cabotaje, que reserva el cabotaje a mexicanos e impide la participación extranjera? Mira, el primer problema de todo esto es que no existe desarrollo de embarcaciones o de construcción náutica en nuestro país. Nosotros, cuando estuvimos en Marina Mercante, tratamos y iniciamos con el desarrollo de esta construcción naval después de 25 años que no se construía un solo barco en nuestro país, a través de los famosos balizadores, para realizar el balizamiento de nuestros puertos y de nuestras playas y de la zona marítima de nuestro país. Gracias a eso empezó a agarrar auge, y gracias a eso actualmente ahorita existe ya en proceso y gracias terminando construcciones de remolcadores. Pero realmente no hay una construcción, no hay una investigación y un desarrollo de grandes construcciones, si no es por la Armada de nuestro país. Gracias a la Armada de nuestro país, que ahorita actualmente tienen ese desarrollo de construcción náutica, hemos podido sacar adelante esta construcción. Pero vámonos un poquito más adentro de nuestros navieros. Si me permites un poco, vámonos a continuar con esta parte, porque estás introduciendo un tema toral, diríamos, en el propio desarrollo de la flota mercante, que es la industria naval, que no tenemos en México, que la tenemos muy descuidada, no obstante la infraestructura. Vamos a hacer una pausa, amigas, amigos, y vamos a regresar con este tema, a continuar con lo que estamos platicando con Tomás Lozano Pardiñas, una persona muy reconocida en el sector marítimo portuario, y sobre todo en un tema tan interesante y poco tratado. Prácticamente pasa desapercibido en los medios. Regresamos, no se vaya, aquí lo esperamos, no tardamos. En
En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hola, estamos de regreso con este interesante tema, la Marina Mercante Mexicana, posible y rentable. Haciendo un pequeño recuento, hablamos de la importancia del transporte marítimo en el mundo, en el intercambio mercantil del mundo. Hablamos de la legislación sobre la materia, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Hablábamos de la Ley de Navegación y Comercio Marítimos. Hablábamos, exponía el licenciado Tomás Lozano, nuestro invitado, de los cambios hechos, la reserva del cabotaje a favor de mexicanos, bandera mexicana, embarcaciones mexicanas, empresarios mexicanos, y quizá no abundamos mucho, o sería interesante, antes de pasar a la parte de la industria naval, ¿por qué entonces, teniendo una legislación que promueve la participación de navieros mexicanos, esta no se da en la proporción que la quisiéramos? El primer problema es que no hay empresarios, muchos empresarios navieros. Navieros para empezar. No hay muchos navieros empresarios. ¿Por qué? Porque realmente no se había desarrollado y no se había dado la oportunidad de desarrollo y la certeza de la inversión que se hacía en embarcaciones. Porque sí es alta. Porque ese es lo que te iba a decir, exactamente, mi querido y estimado Melchor. Una embarcación necesita mucho capital, ¿sí? Mucho capital de trabajo. Y realmente el trabajo que se le da a las personas pues es muy reducido.
Sí, necesita 10 millones de dólares y se da trabajo a veces a 8 personas. Es decir, una empresa normalmente en tierra que genera 8 millones de dólares o 10 millones de dólares en una fábrica, pues a veces genera 150 o 200 trabajos. Entonces, por eso es que necesita mucho requerimiento de capital. Pero entonces, ¿qué ha pasado? Ya saben que cuando faltan empresarios, pues vienen otros y los cubren. Y normalmente son extranjeros. Son extranjeros, es el problema. Y esos extranjeros vienen, y entre comillas, se dicen nacionales, pero no son nacionales. Engañan a través de la ley. ¿Y cómo engañan a través de la ley? A través de contratos de arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero, por derecho y de acuerdo a la ley, señala que tiene la propiedad la persona que realiza el contrato de arrendamiento financiero. Entonces, al momento que realiza el contrato de arrendamiento financiero, él abandera mexicana. Claro. Y la verdad de las cosas es que no existe ese contrato de arrendamiento financiero, siempre es el mismo dueño. Y lo único que está pagando la persona es como una renta, entre comillas. ¿Y qué pasa? Pues que realmente no se vuelve un barco de bandera nacional. Un barco de bandera mexicana. Pero aún así, sí, nada más para acabar y darte una idea, una de las mayores empresas que estaban trayendo y que estaban desarrollándose barcos de bandera nacional en forma de arrendamiento era Oceanografía. Sí, es cierto. Ciertamente. Y que era la única empresa que estaba compitiendo contra los gringos. Bueno. No quiero decir nombres para no decir, no herir a nadie que se pueda sentir molesto por mi comentario. Pero realmente vinieron y los gringos acabaron con ella. Porque lo que estaba haciendo estaba mal. No puedo dejar de reconocer que estaba pésimamente mal. Pero más que buscar el pago, lo que querían era que desapareciera. Porque le estaban quitando todos los contratos. Y estaban siendo dueños. Y no había una empresa mexicana que tuviera 76 embarcaciones. Y 14,000 gentes trabajando. No, hombre, ¿cómo una empresa mexicana va a poder llegar a hacer eso? No, pues hay que romperle la M. Y se la rompieron. Sí, claro. Amigos, de acuerdo a lo que nos comenta nuestro invitado Tomás Lozano, la manera en que salvan legalmente esta restricción o la reserva del cabotaje es a través de los llamados permisos especiales de navegación o waivers, que como señala Tomás, una vez que tú eres propietario o signatario de un contrato de arrendamiento, solicitas, ¿sí?, un permiso especial de navegación para navegar determinado tiempo, a través del cual te comprometes, y que casi nunca se cumple, a convertir a bandera mexicana o, en efecto, la unidad a propiedad real, pero que en realidad pocas veces sucede o casi nunca sucede. Sin embargo, ¿qué es lo que se ha hecho? ¿Qué se hace después de que un permiso de navegación termina? Pues se solicita otro. Y nos hemos llevado casos, y a ti te consta, y tú eres una persona que directamente lo ha vivido, que pueden ser hasta 6, 7 permisos especiales de navegación y el barco nunca se abanderó mexicano realmente. Esto, a mí me parece que la ley, sin duda, estableció grandes avances, pero al mismo tiempo ha habido un aprovechamiento de las empresas extranjeras, de las navieras extranjeras, para simular la propiedad real y efectiva a través del contrato de arrendamiento, obteniendo, ¿sí?, todos los beneficios de esta manera y salvando una ley que sí, no podemos decir, porque esto sí es una realidad, no podemos decir que no existe un marco normativo que proteja a los navieros mexicanos y embarcaciones mexicanas. Lo que sucede lamentablemente es que hay una simulación en el abanderamiento y un paso por alto de lo que son las mismas disposiciones. Tú estás señalando que efectivamente, yo agregaría que también falta bastante cultura marítima portuaria del porqué del desinterés aparente de los navieros o de los empresarios mexicanos. Tú los llamas empresarios navieros, efectivamente no hay o hay muy pocos, pero no nos podemos quejar porque no haya un marco normativo, el cual infortunadamente es violentado frecuentemente, sino que tampoco vemos programas de inversión real y efectiva de empresarios que digan, órale, le vamos a entrar. Entonces, ¿cómo medio recomponer todo este engranaje? Sabes que es muy complicado, pero creo que si no hay una cobertura o una obligación del empresario a demostrar la propiedad real y efectiva del barco, estableciéndolo en la ley, esto va a seguir sucediendo. Va a seguir sucediendo porque no hay forma de parar esto.
Desgraciadamente, mientras que exista el contrato de arrendamiento financiero, Van a seguir haciendo la y simulación. exista malos mexicanos y prestadores de nombres, pues esta figura no se puede combatir. Pero creo que hemos ganado la guerra. Esta guerra ¿por qué la hemos ganado? Hay empresarios que han visto y han percibido la posibilidad de invertir en embarcaciones mexicanas. Y empresarios que en su vida sabían de embarcaciones. Carlos Slim no sería mala idea, ¿verdad? Pero me parece que por allá... Carlos Slim ya está en plataformas. En plataformas, Y, claro. y podemos hablar de los Miguel con barcos ahora, barcos abastecedores. Claro. Y entonces hay nuevos empresarios que sí vieron la posibilidad de desarrollar cuando había una seguridad. Lástima del precio del petróleo, que esto vino porque además hay y que bajó. aclararlo. Y bajó el precio. Pero sí creo que vamos ganando la guerra. Y te voy a dar dos ejemplos. Uno que se llama TMM, Transportación Marítima Mexicana, Claro. y otro que es Transportación de Ecología. Que los dos quisieron e invirtieron en este país y trajeron 2 barcos de proceso. ¿Qué es estos barcos de proceso? Son barcos que dentro del barco hay una refinería, que está en la parte superior y que hace el primer proceso de refinación del petróleo. Cosa que en este país, los 2 barcos de proceso que teníamos eran extranjeros. Acuérdate del Tacuntay y del Yuncaná, que le costaron a este país 500 millones o 5,000 millones de dólares. Ya no recuerdo algo. Era groseramente lo que estábamos pagando por ese Yuncaná. Pero además, déjame y decirte Tacuntá. allí, eso que estás tú señalando, demuestra una cuestión importantísima. Es mentira que el trabajo, técnicamente y tecnológicamente hablando, que se hace en la sonda de Campeche, el segundo mercado costa afuera del mundo, sea ineficiente, sea deficiente, es decir, que no vaya a la cabeza. Mentira. En los propios procesos concursales, y tú los habrás vivido, se pide tecnología de punta. Es correcto. Embarcaciones de altas especificaciones. Es correcto. Es pues pernicioso que a veces nos vengan a decir que se va, cuando hablamos de desincorporación de petróleos mexicanos, de la venta y una serie de situaciones, restándole valor técnico cuando no lo tiene. La inversión hecha en la sonda de Campeche es de punta y el trabajo desplegado allí está a los niveles más eficientes del mundo. No es una mentira. El problema es que hay poca información sobre la industria costa afuera. Pero en fin, te interrumpí en lo que estabas mencionando sobre empresarios que en efecto sí se están incursionando y que ojalá... han invertido muchísimo dinero. Ahí tenemos una empresa ejemplar. A la cabeza de don Ramiro Garza. Ah, sí, claro. Garza Cantú. Grupo R, ¿no? Grupo R, que nada Cotemar más. también. Cotemar, Eso sí. Perforadora México. ¿Cuánto dinero no han invertido en este país para poder traer Claro. esas plataformas tan especiales como son de aguas profundas? Sí. Es para quitarse el sombrero que hayan considerado e invertido en estos momentos tanto dinero para poder salir adelante. No, No, definitivamente. hay empresarios de veras que merecen un premio de reconocimiento. Sí, señalamos como el caso de Cotemar en las plataformas habitacionales, de alimentación, es un de caso mantenimiento. de mantenimiento, es un caso, ¿no? Un caso El de llamar la atención. Lo que tú llamas a Grupo R, por ejemplo, que es una de las empresas, y no es que la más fuerte en la industria costa afuera, puede ser la más fuerte. Es el que o puede tiene ser plataformas de aguas impresionante profundas, inversión sí. en aguas profundas que no han hecho Nadie. otras gentes. Entonces, ojalá esto se extendiera paulatinamente y podamos tener un trabajo, porque además no nos podemos quejar de que no hay un régimen legal que promueva y apoye al sector. Estamos hablando, amigos, en el caso de la industria costa afuera, estaríamos hablando de el cabotaje. Está dentro de la soberanía plena de el Estado mexicano, del Estado ribereño, de acuerdo a la legislación sobre derecho del mar, que establece precisamente el mar territorial, las 12 millas, y la soberanía limitada del Estado. Entonces estamos hablando de una zona estratégica y de seguridad nacional que los mexicanos tenemos que aprovechar. Mi estimado Tomás, es muy grato que estés aquí, y yo sabía que íbamos a platicar abierta y cumplidamente sobre un tema tan importante, que no es irrelevante como pudiera alguien pensar. Si ya habrá otra oportunidad en que mencionemos todo lo que se fuga anualmente por pago de fletes, servicios portuarios, seguro marítimo, por el uso de bandera extranjera.
Entonces, regresando a la parte que nos habíamos quedado, tú ya habías incursionado en la parte de, cuando hicimos la pausa, de la asociación o la ligación que debe llevar la industria naval con la participación de las embarcaciones mexicanas. Con esto te pediría que nos acompañes en otra ocasión para seguir hablando del tema, porque creo que apenas empezamos, y pudieras hacer una síntesis, un resumen de esta parte tan importante que es precisamente lo que estamos hablando, la reserva del cabotaje. Ok, perdón, me comentan, vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos enseguida nuevamente con ustedes para terminar el programa. Muchas gracias por acompañarnos. En Dayman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Dayman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. ¿Y tú, conoces Astele? Astele es una televisora por internet con diferentes contenidos empresariales, emprendedores, deportivo, sociales, juveniles, infantiles. Nosotros somos Astele.tv. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Hola, bienvenidos. Estamos de regreso, amigos, amigas, con un tema tan importante para la economía y el comercio exterior del país como es la Marina Mercante Mexicana, posible y rentable. Creo que después de lo que nos ha comentado Tomás, no solamente es rentable y posible, sino que es una obligación de Estado de ya, que no amerita trabajar en el destiempo o a contratiempo. Remarcábamos la cuestión que tiene que ver con una legislación que sí apoya, que sí promueve al sector, pero que de todas maneras sigue
en cierto modo, sin beneficiarse de beneficios legales, valga la redundancia, que ya existen. Nos hablaba Tomás de el trabajo que se despliega en la sonda de Campeche. Repetimos, el segundo mercado costa afuera del mundo. Muy poca información. Cada 18 de marzo, ustedes no nos dejarán mentir, difícilmente les pasan imágenes sobre la sonda de Campeche, que es una verdadera ciudad impresionante, flotante, y solo el Mar del Norte puede presumir que está por encima de la sonda de Campeche. Hablaba Tomás de empresarios, pusimos ejemplos aquí de empresas que han arriesgado y que les ha ido muy bien y que ojalá sigan por ese camino y podamos nosotros empezar a despertar en ese contexto, por la relevancia que tiene la marina mercante en cualquier país ribereño del mundo. Todos quienes han sabido apoyar sus marinas mercantes, los griegos tienen una secretaría de la marina mercante, en México no hemos pasado, por lo menos llegamos a subsecretaría, que es la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante en la ST, pero antes tenía un peso terrible, que era apenas una dirección general de puertos y de marina mercante, hoy están divididas. Es una historia que contaremos en otra ocasión. Pero como ustedes se podrán dar cuenta, es sumamente relevante. El mercado costa afuera tendrá un valor potencial de unos 50,000 millones de dólares o hasta más. No, muchísimo más. Hasta más. ¿Qué porcentaje le daríamos nosotros a un intercambio de 800,000 millones de dólares, que fue la cifra que tenemos del año 2014, que intercambió México con el mundo, que impuso récord? Bueno. Imagínense ustedes si ese porcentaje, lo que no se intercambia con Estados Unidos es con el mundo y es a través de barcos de bandera extranjera. En el caso del cabotaje, que deberíamos aprovechar, como él nos ha explicado, apenas estamos empezando a entender esta gran posibilidad que se tiene y este valor de mercado impresionante. Repetimos, somos el segundo mercado potencial de transporte del mundo e integramos nuestro país, nuestro territorio, las dos rutas mercantiles más importantes del mundo, el Transpacífico y el Transatlántico, ni más ni menos. Sin embargo, somos el país, quizá por la extensión de litorales que tenemos, más inculto del mundo, curiosamente. Pero regresamos a donde nos quedamos, mi estimado Tomás, porque realmente es apasionante hablar de este tema, poco difundido, poco comentado, siendo tan trascendente para este país. Nos comentaba sobre la parte relativa a la inversión de los empresarios en la industria costa afuera, en el cabotaje, y las posibilidades que sí se tienen de seguir adelante con el sector. Ahora que se abre el mercado para que realicen la perforación, la investigación y la extracción de petróleo a empresas particulares, eso va a venir a darnos a los navieros nacionales un gran desarrollo. Una gran oportunidad. Una gran oportunidad de negocio. A lo mejor ya no con los costos que se tenían anteriormente por parte de Pemex por estar cerrado el cabotaje a nuestro país. Siempre han querido abrir el cabotaje todos los extranjeros porque van a decir, tengo que traer barcos, sí, mano. Pero si quieres extraer nuestro petróleo, vas a trabajar con embarcaciones nacionales y con gente nacional. No puede ser que vengan y traigan embarcaciones y traigan gente extranjera, como sucedía en las plataformas. Uno de los problemas más graves que he tenido este país ha sido la falta de capacitación en gente especializada para desarrollar trabajos técnicos. Que eso es algo que también tenemos que trabajar ahorita. ¿Por qué razón? Es el punto fundamental. Nos sobran los dedos de la mano para contar a los expertos en este país. A ese grado estamos, no es una simulación, lo estamos lanzando al aire porque sí, es una realidad. Nos sobran los dedos de una mano para contar a los expertos, perdón. Entonces necesitamos, todo eso es un complejo que hay que trabajar de la mano, cámaras, empresarios, escuelas, gobiernos locales, gobiernos federales, y eso va a lograr un fin primordial que vamos a tener en este país. El futuro de nuestro país está en las costas, señores y señoras. Televidentes, ¿por qué es importante esto? Porque todas las grandes naciones del mundo, sus capitales están en la costa. Bueno, va a decir, bueno, pues así empezaron, así fueron, pues y así se quedaron. No, señores. Todo viene de la costa. ¿Por qué razones?
A ver, nuestro petróleo viene de la costa, el pescado viene de la costa, nuestras importaciones de todos los productos que comemos, vestimos, desarrollamos, utilizamos, viene de la costa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en las costas está el futuro de nuestro país. Si somos un país con 11,000 y más kilómetros de costas, ¿por qué no pensar en que nuestras costas son la parte fundamental para el desarrollo de una nación? ¿Y por qué no hacer una cosa? Yo les propongo algo, y díganme si sí o si no. ¿Por qué, si el petróleo viene de nuestro país, en nuestro país, viene de la zona de Campeche y viene transformado de la zona en Tampico, en Veracruz, etcétera? ¿Por qué el precio de la gasolina es igual en Veracruz que en el Distrito Federal? Claro. El precio de la gasolina para llevarlo a Veracruz es un costo, pero traerlo hasta el Distrito Federal es otro costo, y llevarlo a la ciudad de Monterrey es otro costo, y llevarlo a Ensenada es otro costo. Entonces hay que hacer precios diferenciados, y eso va a obligar a la gente a dónde buscar, pues a irse a los lugares más convenientes y más baratos. ¿Por qué el pescado es más barato en la costa que aquí en la planicie mexicana? ¿Por qué razón? Pues por esto, pues porque el pescado ahí lo pesco y entonces sale más barato. Pero ahí, si lo traigo hasta acá, pues sale más caro. El pescado sí lo hacen. Que la cadena de valor en la producción, distribución, comercialización y consumo de los productos pesqueros, secuencia aparte tiene otra connotación, pero bueno, finalmente es el razonamiento que todo viene del mar. Entonces hay que pensar, ese es nuestro futuro. Queremos tener un futuro en este país, no podemos traer más agua al Distrito Federal. ¿Qué está pasando hoy? Nos quedamos sin agua. Estamos hablando de mar. Sí, estamos hablando del mar, pero estamos hablando de la posibilidad de desarrollo en nuestras zonas costeras. Estamos hablando de tener desalinizadoras como existen en Ensenada y existen en otros lugares como en Puertos Saleros, etcétera. Pero en fin, eso se puede hacer. Nuestro futuro está en el mar, señores. Ese es el único pensamiento que quiero dejarles. No tomen el mar nada más para diversión, para irse a pasear. Tómenlo como un futuro próximo de este país. Tómelo, México, como algo importante para el crecimiento de esta nación. El día que nuestros gobernantes vean en sus planes nacionales de desarrollo la marina mercante, los puertos y todo lo relacionado con el mar como una posibilidad de desarrollo y crecimiento, este país va a cambiar. Pero no, todo se centra. El grave problema se hace chiquito. De la descentralización, que curiosamente se habla muy frecuentemente sobre ese asunto, pero en realidad esta se ha dado a cuentagotas, o sigue siendo un tema recurrente cuando debería estar resuelto, o parcialmente resuelto en estos momentos, quizá con la desincorporación portuaria. Insistimos en esta parte porque creemos que es uno de los procesos mejor logrados en México, la desincorporación portuaria, que todavía no termina. Pero, ¿por qué? Porque el proceso se ha quedado en eso. No, la idea era el traslado total de la gestión, de la administración y gestión de los puertos, de la administración federal, a los puertos, a los estados. Esto se ha logrado parcialmente, pero ese es otro tema. La cuestión es que sí ha habido un avance importante. Y señalabas tú toralmente la importancia de la marina mercante mexicana. Yo creo que aquí señalas varias partes. Yo creo que aquí hay un problema de cultura, de educación, de capacitación y de decisión de Estado. Cuando tú hablas de los gobernantes como aquellas personas que tienen que darse cuenta, que se tomen la molestia por lo menos de leer la geografía del país, revisarla un poco y darse cuenta que estamos rodeados de costas, que es un país bioceánico con 2 fachadas marítimas, no puede pervivir en el olvido, sino que debería ser una de las principales potencias, no solamente marítimas, sino económicas del mundo, o mercantiles del mundo. No es posible que el intercambio con Norteamérica nos llegue por vía terrestre, cuando podríamos, a través de las 2 rutas mercantiles más importantes, conectarnos. Y nos señalabas de paso la parte relativa a la educación. Tenemos una educación náutica importante, pero es una desgracia que nuestros marinos mercantes, muy reconocidos, por cierto, internacionalmente. Sí, se los pelean. Nosotros, ¿sí?, no hayamos trascendido esa parte y que esos egresados bien capacitados se queden aquí
porque no tenemos suficientes embarcaciones nacionales para darles trabajo. Y sí son bien aprovechados por los noruegos, por los belgas, por los japoneses y demás. Es un tema que seguramente abordaremos en por otra los oportunidad. chilenos, también, los chilenos. Seguramente, porque transportación, son la mayoría de los capitanes chilenos son nacionales, porque en Chile, además un dato cultural, en Chile no existe marina mercante como escuela, solo existe la naval. Y lo que la naval no quiere, esa parte, lo que la naval no quiere, sí, desecha, entonces hace mercantes, entonces pues como que no debe de ser. Y por cierto, nosotros padecimos ese problema hasta 1976. Bueno, amigos, pues ha sido un placer platicar sobre este tema. Pues el placer ha sido mío. Yo agradezco enormemente aquí a Melchor el haberme invitado, pero el preocuparse por la cuestión marítima de nuestro país. Él habló de cabotaje, pero no habló del cabotaje. En México no existe. Somos la segunda nación en cabotaje, pero puro petrolero. Claro. El cabotaje, que es de puerto mexicano a puerto mexicano, no existe. Hay que desarrollarlo y hay que crecer. Y gracias de veras a las gentes interesadas en este medio, Melchor, de veras mi reconocimiento y mi agradecimiento. Al contrario, Tomás, ha sido un verdadero placer estar contigo, platicar, intercambiar. Muy elocuente tu participación, como siempre, como debe ser. Creo que nos emociona a nosotros hablar de esta temática tan trascendental para el país y que creo que apenas hemos iniciado un análisis que habremos de desarrollar paulatinamente en otros programas. Muchas gracias, pasen un rico, fabuloso y familiar fin de semana, diviértanse, vayan al cine y no dejen de pensar en esta temática, revisen la geografía de este maravilloso, hermoso país que tenemos. Gracias, buena suerte.